En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 19 de julio del 2022, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 46 al 50, donde, de alguna manera, vemos quiénes conforman la verdadera familia de Jesús. Pues, hermanos, es cierto, el Evangelio de hoy nos presenta que más allá de la familia de Jesús, entendida quizás como vínculo de sangre, es sobre todo aquellos que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen en su vida personal. Jesús le da prioridad al cumplimiento de la voluntad de Dios antes que al vínculo o al parentesco de sangre. Es decir, hermanos, como les vuelvo a decir, este pasaje es conocido como la verdadera familia de Jesús. Y también vemos que de entrada Jesús sorprendentemente dice: ¿quién es mi madre? Se pregunta Jesús. Parece que el Señor tenga una actitud quizás despectiva hacia María, pero no es así, hermanos. Lo que Jesús quiere dejar en claro aquí es que ante sus ojos, ante los ojos de Dios, el valor decisivo de la persona no reside en el hecho de la carne y de la sangre, hermanos, sino en la disposición espiritual de acogida de la voluntad de Dios. Esto extendiendo su mano hacia los discípulos. Y por eso, cuando extendió, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad del Padre Celestial, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Pero, hermanos, ¿quién ha estado más dispuesto a realizar la voluntad de Dios que María? ¿Quién? Cuando dice ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso es que San Agustín dice que María primero acogió la palabra de Dios en el espíritu por la obediencia, y solo después la conoció en el seno por la encarnación. Amén. Pero también reconocemos que hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil, hermanos, y de reconocerla muchas veces, y mucho menos obedecerla. Y es cierto, porque nos pasamos quizás la vida haciendo nuestra propia voluntad, y a veces decimos con confusión que esa es la voluntad de Dios, cuando en el fondo, hermanos, era solamente nuestro criterio, era nuestro capricho personal. Por eso hoy, para discernir, clarificar, para entender cuál es la voluntad de Dios en tu vida, hermanos, debes de tener en cuenta estos 4 criterios. Primer criterio, hermanos, es que descubramos cuáles son las carismas, dones, cualidades personales que de alguna manera única Dios te ha regalado en tu vida. Ten presente, hermano, que esos dones, cualidades o carismas no se te ha dado como adorno navideño de un arbolito en mes de diciembre, o un adorno en tu casa que lo cuelgas como un cuadro. No, hermanos. Al contrario, se te ha dado para usarlos, para ponerlos al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. Recuerda, hermanos, que un carisma guardado se atrofia, se trunca, y un carisma usado, utilizado adecuadamente, se desarrolla y formará. Ahí es cuando hacemos la voluntad de Dios. La alegría que tienes, el don del consejo, el don de servicio, la capacidad de escucha. Es decir, hermanos, todas esas son carismas que nos señalan cómo Dios nos pide realizar una misión o nuestra misión para hacer su voluntad de una forma concreta y también particular. Amén. Segundo criterio, hermanos, es aprender a leer con sentido de fe el hoy de mi vida. Preguntémonos, hermanos, hoy preguntémonos: ¿con qué personas convivimos? ¿Cómo es la relación con ellas? ¿Es una relación tranquila? ¿Es una relación serena? ¿Es una relación edificante, de paz? ¿O por el contrario, es una relación donde todos los días hay conflicto, es difícil de tratar, es una relación estresante que cuando llegas a casa ya no sabes qué hacer? Pues, hermanos, leamos en el hoy de nuestras relaciones interpersonales de familia, de amigos, de compañeros, de trabajos. El Señor, ¿qué nos pide, hermanos? Quizás durante todas estas tribulaciones o todos estos momentos que vivimos, quizás nos pide tener más paciencia, quizás más comprensión, quizás más capacidad de tolerancia con aquellas personas con las que uno tiene dificultad. O por el contrario, te pide el Señor
mayor disfrute, mayor tiempo para compartir con aquellos seres que amas y que quizás no estás aprovechando, quizás no estás disfrutando lo suficiente. Hermano, hermana, aprende a leer tus circunstancias personales, tu salud, tus capacidades, el trabajo que realizas, tus circunstancias familiares, la interacción que tienes con tus seres queridos y allí descubrirás las bondades de Dios, las bendiciones de Dios que ha dado en tu vida personal, familiar, laboral, social, o también descubre las dificultades que hay en tu vida. Amén. Acuérdate que San Pablo nos dice que todo en la vida sirva para el bien de aquellos que aman a Dios. Por eso, hermanos, hoy reconoce en las pruebas en tu vida, en las bondades y bendiciones en tu vida, cómo el Señor te habla y te hace invitaciones a renovarte, a pulirte, a valorar más, a ponderar más, a querer más a las personas, a las situaciones o circunstancias que te rodean, hermanos. Que a veces quizás nos pasamos la vida anhelando días muy ideales, muy perfectas, fechas únicas, personas perfectas, que quizás nunca llegarán, nunca llegarán. Amén. Entonces dejemos esa manía de pensar, hermanos, dejemos esa manía de pensar el día que sea gerente de mi empresa o el día que ocupe este cargo importante en esta institución, el día que sea alcalde, el día que sea presidente, el día que me jubile, el día que me gane la lotería, el día que me haga ese viaje a Europa o las Bahamas. Puede que llegue o puede que no llegue, hermano, hermana, pero hoy reconoce a Dios y su acción en medio de las circunstancias más simples, cotidianas de nuestra vida ordinaria. Amén. Tercer criterio, hermanos, es aprender a orar tu vida desde la palabra y desde los sacramentos, en especial la Eucaristía, hermanos. Reconozcamos que Dios nos habla a través del Evangelio del cada día, de las misas, y pidámosle al Señor tener luz interior. Y cuando tengamos esa luz interior vamos a poder descubrir lo que quiere de nosotros, de cómo guiar, de cómo conducir nuestra vida. Amén. Cuarto criterio, hermanos, es que reconozcamos que la voluntad de Dios normalmente para cargar la cruz, esa voluntad a veces te promete gratificación, placer inmediato, bienestar, pero esto lo hace de entrada, porque luego a veces la voluntad humana nos lleva a tener sufrimiento, que es la cruz de salida. Citemos un ejemplo claro, hermanos, y muy sencillo. Tu voluntad humana te lleva a dejarte arrastrar por la pasión, por una mujer que no es tu esposa, por ejemplo, prometiéndote gratificación, satisfacción en la relación clandestina que quieres iniciar o estás realizando. Pero luego de esa relación adúltera, hermanos, se te vuelve sufrimiento. De alguna manera, bajo la clandestinidad sentirás rasgar tu conciencia por la incoherencia de tu vida, de tu doble vida. Amén. En cambio, por el contrario, hermanos, la voluntad de Dios de entrada normalmente se presenta como cruz, pero la salida deja alegría, satisfacción, gratificación. Y si volvemos al mismo ejemplo que hemos presentado anteriormente, supongamos que se te da en tu vida laboral una mujer que puede convertirse en tu amante. La voluntad de Dios es que seas fiel al amor a tu esposa, que esto quizás implique cruz, sacrificio, exigencia, morir a ti mismo, morir a tus deseos, morir a tus pasiones. Eso es de entrada. Pero luego, hermanos, de haber defendido esa fidelidad al amor a tu esposa, sentirás una profunda alegría, un gozo interior incomparable, hermanos. No lo dudes, no lo dudes. Amén. A veces la voluntad de Dios es contradictoria, es opuesta a la voluntad humana. Pero en la voluntad de Dios hay sabiduría, hermanos. Hay felicidad, hay realización para la vida del hombre. Algunas interpretaciones, muchas veces equivocadas, buscan ver en este pasaje, en resumen, hermanos, un rechazo de Jesús hacia María y hacia su familia. La verdad es que Jesús aprovecha la visita de su madre y de sus parientes para instruir a sus discípulos. La verdadera familia de Jesús no es únicamente lo que une por lazos de sangre, pues estos se rompen con la muerte e incluso puede haber algunos que aún teniendo la misma sangre,
decidan no seguir la voluntad del Padre. Pues hermanos, la verdadera familia es la que vive conforme al Evangelio, es la que ha sido adoptada por el Padre como hijos en medio del Espíritu Santo. Él, como hijo del Padre, ve a sus hermanos que deben de ser también hijos de Dios. Esto de ninguna manera es un desprecio ni para sus parientes y mucho menos para su madre, al cual si por algo se distinguió en la vida, fue por hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Amén. Entonces, hermanos, de acuerdo a esto, nuestro parentesco con Jesús se refuerza en la medida en que nos apliquemos en hacer la voluntad al Padre, que no es otra, hermanos, que la de vivir conforme al Evangelio, conforme a los preceptos de Dios, conforme a la ley de Dios, conforme a las bienaventuranzas. Recordemos que en otro pasaje ya lo había dicho: no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad del Padre. Amén. Entonces apliquemos hoy todo nuestro día de vivir de acuerdo al Evangelio. Oremos. Señor bendito y amado Señor, te doy gracias por este Evangelio. Hoy verdaderamente me das a entender cuál es la verdadera familia, cuál es tu verdadera familia, que más allá de un vínculo de sangre es aquel que cumple la voluntad de Dios y la ley de Dios. Por ello, Señor, permíteme que en adelante, no que cuando te diga Señor, Señor, seré salvado, sino que hacer la voluntad tuya, cumplir tus preceptos, que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones tengan coherencias con la voluntad de Dios. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.